en el corazón helado del norte, donde el río Neva corta la tierra como una cicatriz de acero. Una fortaleza se alza desafiante entre la niebla y el hielo. Año 1702. Suecia domina el Báltico. Rusia observa y espera. Pero un hombre no nació para esperar. Pedro el Grande no busca una batalla. Busca una puerta al mar. Y para abrirla, primero debe romper Oreshek. Hoy viajamos al momento en que el imperio ruso comenzó a despertar. El otoño de 1702 cubría el norte con una luz fría y metálica, cuando el zar Pedro el Grande fijó su mirada en una fortaleza que parecía inexpugnable. Noteborg, llamada por los rusos Oreshek, se alzaba sobre una pequeña isla en el río Neva, como una llave de piedra que controlaba el acceso al Báltico. Sus murallas medievales, gruesas y oscuras, reflejaban el cielo gris como si fueran parte del mismo paisaje helado. El viento soplaba desde el lago Ladoga, arrastrando humedad y hojas secas, mientras en las orillas se concentraba un ejército ruso transformado por la derrota de Narva. Ya no era la fuerza desorganizada de 1700. Ahora era un ejército disciplinado, endurecido, con artillería preparada y oficiales que habían aprendido a escuchar el estruendo del cañón sin temblar. Pedro sabía que no se trataba solo de una fortaleza. Era la puerta al futuro marítimo de Rusia. Las tropas rusas comenzaron a rodear la isla con una precisión que contrastaba con campañas anteriores. Barcos de transporte cruzaban el agua oscura, bajo una bruma constante, descargando cañones y suministros, mientras ingenieros levantaban baterías de artillería en las orillas fangosas. El sonido del metal chocando contra la piedra rompía el silencio del amanecer, y cada disparo hacía vibrar el aire como un trueno contenido entre el río y el bosque. Desde las murallas, los defensores suecos respondían con fuego disciplinado, sus banderas ondeando firmes sobre las torres. El asedio era un acto impulsivo, era una operación calculada, metódica, casi quirúrgica. Pedro observaba desde una posición elevada, estudiando cada impacto en la muralla, cada columna de humo que ascendía lentamente, como si el destino del imperio se escribiera en esas grietas que comenzaban a abrirse en la piedra. Durante días, el bombardeo fue constante. La artillería rusa, más pesada y mejor coordinada que en años anteriores, comenzó a debilitar las defensas. Las murallas, ennegrecidas por la pólvora, mostraban cicatrices cada vez más profundas. El río Neva reflejaba destellos de fuego por la noche, convirtiendo el asedio en una escena casi irreal, iluminada por explosiones que teñían el agua de tonos naranjas y rojos. El frío penetraba en los huesos de los soldados, pero la disciplina los mantenía firmes. En cada disparo había una lección aprendida, una humillación superada. No era solo una batalla por una fortaleza, era la afirmación de que Rusia podía sitiar, resistir y conquistar con método occidental, dejando atrás improvisaciones del pasado. Finalmente, cuando las brechas fueron lo suficientemente amplias, llegó el momento del asalto. Las tropas rusas avanzaron en formación cerrada hacia los puntos más debilitados, cruzando pasarelas improvisadas bajo una lluvia de fuego enemigo. El humo lo cubría todo, espeso y sofocante, mientras los gritos se mezclaban con el estruendo de la pólvora. Las escaleras se apoyaron contra los muros fracturados, y los soldados treparon con una determinación silenciosa, conscientes de que cada paso los acercaba tanto a la gloria como a la muerte. Dentro de la fortaleza, el combate cuerpo a cuerpo fue brutal, rápido y decisivo. Espadas, bayonetas y disparos a corta distancia transformaron los pasillos de piedra en un escenario de caos controlado. Cuando finalmente la bandera rusa se alzó sobre las murallas de Oreshek, el aire pareció cambiar. El humo comenzó a disiparse lentamente, revelando una escena de destrucción, pero también de victoria estratégica. Pedro el Grande no celebró con exuberancia, comprendía el verdadero significado de aquella conquista. Noteborg era la llave del Neva, el primer paso firme hacia el control del Báltico y la futura fundación de San Petersburgo. La caída de la fortaleza marcó un giro irreversible en la Gran Guerra del Norte. Rusia ya no era el gigante torpe había sido derrotado en Narva. Ahora era una potencia emergente que aprendía rápido y golpeaba con precisión. La toma de Noteborg en 1702 fue más que una victoria militar, fue una declaración de intenciones. En cada piedra derribada, en cada cañón disparado,
se forjaba el nuevo rostro del Imperio ruso. El eco de aquella conquista resonaría en campañas posteriores, consolidando el camino hacia el dominio del Báltico y alterando el equilibrio de poder en Europa del Norte. En medio del frío y del humo, Pedro el Grande había demostrado que Rusia no solo podía resistir, sino avanzar con determinación implacable hacia su destino imperial. Ahora nos tocará hablar acerca de la toma de Ljeschansk, 1703, donde Rusia iba camino a convertirse en una potencia digna de temer y poner fin a su contrincante Suecia, que tenía el control de esas zonas. Así que sin más preámbulo continuemos con la historia. La primavera de 1703 llegó al norte con un deshielo lento y traicionero. Las aguas del Neva comenzaban a liberarse del hielo, y entre brumas densas emergía la silueta de la fortaleza sueca de Ljeschansk, levantada estratégicamente cerca de la desembocadura del río. No era solo una posición defensiva, era un punto clave que aseguraba el control del acceso al Báltico. Tras la caída de Göteborg el año anterior, Pedro el Grande comprendía que aquel enclave era el siguiente paso lógico en su avance. La humedad del aire, el barro pegado a las botas y el olor a pólvora anticipaban que la lucha sería rápida pero decisiva. El zar no buscaba simplemente debilitar a Suecia, estaba construyendo, piedra por piedra, el futuro marítimo de Rusia. Las tropas rusas avanzaron con una coordinación que ya no recordaba al ejército improvisado de Narva. Ingenieros, artilleros y infantería trabajaban como engranajes de una maquinaria disciplinada. Las baterías de cañones fueron colocadas estratégicamente en las orillas elevadas del Neva, apuntando hacia los bastiones angulares de Ljeschansk. El cielo permanecía cubierto por nubes bajas que filtraban la luz en tonos fríos y plateados, creando una atmósfera casi y pictórica. Desde las murallas, los defensores suecos observaban cada movimiento, conscientes de que el enemigo había cambiado. Ya no enfrentaban desorganización, sino una fuerza que aprendía con rapidez y que ahora golpeaba con cálculo y precisión. El bombardeo comenzó con un estruendo que hizo vibrar el agua del río. Cada disparo ruso levantaba columnas de tierra y piedra en el interior de la fortaleza, mientras el eco se expandía por los bosques cercanos. El humo espeso flotaba sobre el campo, mezclándose con la bruma primaveral y creando una cortina gris que ocultaba movimientos y aumentaba la tensión. Los suecos respondieron con fuego disciplinado, pero la intensidad rusa era abrumadora. El asedio no se prolongó durante meses, fue un golpe concentrado, una demostración de fuerza diseñada para quebrar la moral antes que las murallas. Pedro supervisaba cada detalle, consciente de que cada minuto contaba en su carrera hacia el mar. Cuando las defensas comenzaron a ceder, la infantería rusa avanzó bajo la cobertura del humo. Las botas se hundían en el barro, mientras las órdenes resonaban con claridad entre el caos. No hubo cargas desesperadas, sino un avance firme y calculado. Las explosiones habían abierto brechas suficientes para forzar la rendición. La resistencia sueca, aunque valiente, comprendió rápidamente la inevitabilidad del desenlace. En pocos días, Ljeschansk cayó en manos rusas, marcando un giro estratégico decisivo en la Guerra del Norte. La bandera cambió, y con ella cambió el destino del delta del Neva. Pedro el Grande recorrió la fortaleza capturada con mirada analítica. Más allá de la victoria militar, lo que veía era potencial. Desde aquellas tierras pantanosas, azotadas por el viento del Báltico, imaginó una ciudad nueva, una capital que mirara hacia Europa. El terreno era inhóspito, húmedo y difícil, pero también estaba cargado de posibilidades. Donde otros veían barro y frío, Pedro veía puertos, astilleros y avenidas abiertas al comercio internacional. La toma de Ljeschansk no fue solo una conquista, fue el punto de partida para algo mucho mayor. Pocas semanas después, muy cerca de allí, comenzarían los trabajos para fundar San Petersburgo. La visión del zar transformaría el paisaje para siempre. El sonido de los martillos reemplazaría al de los cañones, y los pantanos serían drenados para dar paso a una ciudad destinada a convertirse en símbolo del nuevo imperio. Ljeschansk representó el instante exacto en que Rusia dejó de luchar únicamente por sobrevivir y empezó a proyectar poder hacia el exterior. En el reflejo del Neva, bajo un cielo todavía gris, nacía la ventana de Rusia al mundo. La toma de Ljeschansk en 1703 fue rápida, estratégica
y profundamente simbólica. No se trató de una batalla monumental, número de bajas, sino de una jugada maestra dentro de un tablero mucho más amplio. Suecia aún conservaba poder y prestigio, pero Rusia había asegurado el acceso al mar. El equilibrio del norte de Europa comenzaba a inclinarse lentamente, y en ese silencio posterior al combate, mientras el humo se disipaba sobre las aguas del Neva, el proyecto imperial de Pedro el Grande daba un paso irreversible hacia su consolidación. La caída de Göteborg en 1702 abrió la primera grieta en el dominio sueco del Báltico. Allí, entre hielo, humo y murallas medievales, Pedro el Grande demostró que Rusia ya no era el ejército derrotado de Narva, sino una potencia en transformación. Un año después, en Jenschaft 1703, esa transformación se consolidó. La conquista fue rápida, estratégica y decisiva. No solo se trató de ganar una fortaleza, sino de asegurar el delta del Neva y preparar el nacimiento de algo mucho mayor. Entre ambas victorias, se trazó el camino hacia el mar y hacia la fundación de San Petersburgo. Fue el momento exacto en que Rusia dejó de resistir y comenzó a expandirse con visión imperial. Si te apasiona la historia contada con fuerza, realismo y épicas cinematográfica, suscríbete a Legado Inmortal. Comparte este video y acompáñanos en cada batalla que forjó el destino del mundo. Aquí revivimos los imperios con intensidad.